Hoy vamos a aprender a tejer un suéter con cuello en V a crochet. Anteriormente ya te había compartido otro tutorial de otro suéter también en cuello en V, pero la diferencia con respecto a este pues que ya te compartí es que el de hoy lo vamos a empezar a tejer desde la parte del cuello a llegar a la parte del largo del suéter. Es un proyecto fácil de hacer y de adaptar a cualquier talla y a cualquier material. Yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. Si te gustaría aprender cómo hacer esta prenda tan bonita y tan sencilla de tejer, te invito a que me acompañes a ver este tutorial. Para tejer mi suéter yo voy a utilizar esta lana que es de bebé, se llama Baby Soft de Cartopu. Está recomendada para tejer con agujas de 3.5, el ovillo viene por 100 gramos, en total 330 metros, es 80% acrílico y 20% poliamida. Para mi suéter, que como puedes ver me quedó ajustado y que es talla S, me gasté 3 ovillos completos en total. Esta cantidad puede variar de acuerdo al material que tú utilices y a la medida de tu suéter. Vamos a trabajar con la aguja que esté recomendada para la lana, o sea que en mi caso yo voy a trabajar con una aguja de 3.5 milímetros. También vamos a necesitar tijeras, cinta métrica, es muy conveniente tener para este proyecto unos marcadores de punto a mano y también la aguja lanera. Si estás en Colombia y deseas adquirir alguno de estos materiales, en mi tienda en Facebook y en Instagram lo puedes hacer. Nosotros somos una tienda 100% online que hacemos envíos desde Manizales a todo Colombia. Nos encuentras así y también abajo en la descripción de este video te voy a dejar todos los enlaces. La primera medida con la que vamos a empezar corresponde a la medida de la base de nuestro cuello. Vas a tomar tu cinta métrica y la ubicas aquí. Y ahora la llevas hasta esta parte. Y los centímetros que tú tengas ahí, con esos es que vas a empezar a trabajar. En mi caso yo tengo 15 centímetros. Estos 15 centímetros yo ahora debo pasarlos a puntos para así poder hacer la repartición para la espalda, para las mangas y para la parte de adelante. Vamos a ver cómo se hace. Esta parte del video te la voy a explicar con mi medida, pero como siempre te digo, yo prefiero que tomes tu propia medida para que así te asegures que te quede exactamente como tú quieres la prenda. La medida de la base de mi cuello es de 15 centímetros. Para poder hacer la división de estos puntos, yo debo pasar estos 15 centímetros a puntos. Para eso hice esta pequeña muestra. Ahorita más adelante sabrás cómo tejer, si de pronto no tienes experiencia en el crochet, sabrás cómo empezar los tejidos. Entonces hice esta muestra y aquí voy a medir los 15 centímetros que a mí me corresponden. Entonces ahora lo que debo hacer es contar todos los puntos que me entran acá en estos 15 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27 y 28 puntos. O sea que para yo poder tejer 15 centímetros con este material y con la aguja que estoy trabajando, necesito tejer en total 28 puntos. O sea que esos 28 puntos van a ser los que voy a poner aquí en la parte de la espalda, que es la parte más ancha del canesú. Entonces aquí son 28 puntos, que son exactamente estos que yo acabo de definir acá. Bien, para las mangas vamos a tejer la mitad de los puntos que tengamos en la espalda. Entonces, la mitad de 28, ¿cuánto es? Muy bien, 14. 14 puntos en una manga y 14 puntos en la otra. Y ahora, sin importar la medida, para cualquier talla, aquí vas a dejar 2 puntos y en este lado otros 2 puntos. Sin importar medida, siempre vamos a dejar 2 puntos acá. Ahora, para saber cuántas cadenas debemos hacer al inicio para empezar ya a tejer el canesú, es muy sencillo. Vamos a sumar todos estos puntos que acabamos de repartir acá. 2 puntos de una de las partes de adelante, más 14 de la
primera manga, más 28 puntos que van para la parte de la espalda, más 14 de la otra manga, más los 2 puntos del otro delantero, me van a dar en total 60 puntos. O sea que para poder empezar a tejer el canesú mío con mi medida, yo tengo que empezar con 60 puntos cadena. Para empezar a tejer vamos a hacer un nudo corredizo. Formamos un círculo y ahora la hebra larga la pasamos por la mitad y tiramos de ella. Vamos a ir tejiendo todas las cadenas que nosotros necesitemos de acuerdo a la repartición de puntos que acabamos de hacer. Aquí yo ya tengo tejidas mis 60 cadenas, que son estos mismos 60 puntos que yo ya había definido. Señalas con el dedo no la última cadena, sino la anterior a esa. Tejes 2 cadenas que contarán como el primer punto de esta primera vuelta. Enlazas y en ese punto que tenías marcado vas a tejer el primer punto alto. En este momento tenemos las cadenas que nos cuentan como un punto y el primer punto alto. O sea que aquí ya tenemos estos 2 puntos que necesitamos para la parte de adelante. Entonces aquí llegamos a una esquina. Para que me entiendas mejor, en cada una de estas esquinas vamos a tejer una cadena. Entonces, como son 2 puntos los que tengo que dejar acá, ahí voy a tejer una cadena. Y ahora voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada una de las cadenas que tengo disponibles hasta que obtenga en total la cantidad de puntos que tenga para esta manga. Voy a ir marcando aquí con un resaltador para que me entiendas mejor. Entonces lo que yo acabo de hacer fue tejer estos 2 primeros puntos que necesito, le tejí una cadena para formarle esta manga. Entonces lo que ahora empiezo a tejer son estos puntos de acá, o sea que tengo que hacer 14 puntos. Voy a tejerlos. El punto alto siempre es que tú enlazas, insertas, enganchas, sacas por los 2 primeros y sacas por los 2 que te queden. Así vas tejiendo todos los puntos altos que tú necesites con respecto al gráfico que tú ya hayas definido y pues a tu repartición de puntos. Aquí yo ya tejí todos los puntos que necesitaba, que en total son 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Entonces eso quiere decir que llegué a esta esquina y cada vez que vamos a formar una esquina hay que tejer una cadena. Le estoy haciendo esta rayita para que sepas que eso es una cadena. Entonces si ves, esta parte es súper fácil. Cada vez que llegues a una esquina debes tejer una cadena y sigues tejiendo los puntos que te correspondan y ahí se te va a formar un orificio. Como puedes ver, aquí tejo en las cadenas seguido, lo único que cambia es esa cadena que se le hacía en la parte de arriba. Entonces aquí sigo tejiendo todos los puntos que a mí me corresponda tejer y ya en esta ocasión serán los de la espalda, o sea que en total yo tengo que tejer 28 puntos. Y con estos 28 puntos ya formaría mi espalda, y para poder formarle esta esquina de acá tengo que tejer otra vez una cadena. Después de tejida esa cadena tejo otros 14 puntos para la otra manga, una cadena, y ahora para terminar debo tejer estos 2 puntos del otro delantero. Y así cuando llegue al final debo tener sí o sí 60 puntos más las 4 cadenas que le hacemos acá, o sea, una cadena, 2 cadenas, 3 cadenas y 4 cadenas. O sea que si yo cuento todos los puntos
incluyendo también las cadenas. Cuando termine debo tener 64 puntos en total. Ya tejí todos los puntos que yo necesitaba y aquí ya se puede empezar a anotar estas mismas esquinas. Mira, cada uno de estos huecos son las cadenas que a su vez van formando esta misma figura que yo hice acá. Lo que vas a empezar a repetir de acá en adelante es lo siguiente. Aquí giras y vas a tejer 2 cadenas, pero las tejes bien sueltas. Enlazas y tienes que empezar con un aumento, o sea que para aumentar en ese mismo punto de donde salen esas cadenas vas a tejer un punto alto. Entonces, como puedes ver, aquí pasaste de tener tan solo un punto a tener 2. Vas a tejer el punto que tengas acá hasta que llegues a la cadena. Cuando llegues a esa cadena, insertando la aguja por acá de esta manera, vas a tejer un punto alto, una cadena y nuevamente en ese orificio un punto alto. Así se deben tejer todas las esquinas de aquí en adelante. Ahora enlazas y vas a tejer todos los puntos que tengas acá hasta que llegues a la siguiente cadena. Es muy sencillo, simplemente tejes un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta que llegues a la siguiente cadena. Ya tejí todos los puntos, como puedes ver tejí uno sobre cada uno y en este momento estoy en la cadena. Ahí debo tejer esquina. Tejo un punto alto, una cadena, enlazo y nuevamente en ese orificio que forma de separación la cadena voy a tejer otro punto alto. Entonces esto lo vas a seguir repitiendo hasta que llegues al otro lado. Tejes todos los puntos que tengas entre cadena y cadena. Cuando llegues a la siguiente cadena debes tejer esquina y las esquinas siempre las vamos a tejer con un punto alto, una cadena y un punto alto, siempre en ese mismo orificio que forma la cadena, o sea en esta parte de acá. Ya tejí todos los puntos tal como me correspondía y en donde tenía que hacer esquina hice esquina. Aquí llegué a la última esquina que es justo antes de estos 2 últimos puntos y la tejí. La esquina siempre es un punto alto, una cadena y un punto alto. Voy a correr esto que la cámara no está enfocando. Listo, ahora sí. Entonces ya cuando estés terminando vas a tejer el punto alto y llegas a la cadena de la vuelta anterior. Sobre esa cadena vas a tejer siempre un aumento, o sea que tejes un punto y en ese mismo orificio vuelves a tejer otro punto. Entonces con esto pasamos de tener un punto a tener 2, tal como lo hicimos acá al inicio. Entonces ya de aquí en adelante vamos a seguir tejiendo. Siempre en las partes delanteras vamos a empezar y a terminar con un aumento. Pues en donde tenemos esquina volvemos a tejer esquina. Después tejemos todos los puntos que tenemos y cada vez que, como te decía, que lleguemos a una esquina debemos tejer esquina. Voy a tejer una vuelta más para que te quede mucho más claro qué es todo lo que debes hacer. Giras. Entonces vas a empezar con 2 cadenas, pero estas cadenas las vas a hacer flojas. Lo vamos a hacer con tan solo 2 cadenas para que después no se nos vaya a hacer un hueco aquí grande cuando le estemos haciendo el borde, porque se ve un poquito feo. Enlazas y como debemos empezar con aumento, entonces en este mismo huequito que es de donde salen las cadenas vas a tejer el primer punto alto. Entonces ya con eso tienes 2 puntos en un solo huequito. Vas a tejer todos los puntos que tengas hasta que llegues a la siguiente esquina.
Siempre debes tener eso presente, que entre esquina y esquina tejes todos los puntos tal como vengan. Ya tejí todos los puntos y llegué al espacio que forma la cadena de la esquina de la vuelta anterior. Entonces cada vez que llegue a ese espacio de cadena debo tejer una esquina, un punto alto, una cadena y nuevamente en ese mismo orificio otro punto alto. Y como puedes ver, aquí ya se nos van aumentando los puntos. Ahora sigues desde el siguiente punto que tengas tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta que llegues al siguiente orificio de cadena que tengas. Ya tejí todos los puntos que tenía después de la cadena y llegué a la siguiente cadena en donde debo volver a formar esquina. Entonces en este espacio que forma la cadena de separación tejo un punto alto, una cadena y nuevamente en ese mismo orificio otro punto alto. Y aquí repito lo que acabo de hacer en esta parte. Un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar a la siguiente esquina, o sea, a esta de acá. Y en el espacio de cadena tejo nuevamente esquina, después tejo todos estos puntos hasta llegar acá. Ya le di toda la vuelta. Seguí tejiendo todos los puntos y aquí llegué a la última esquina. Debo tejer todos los puntos que tenga y entre vuelta y vuelta se te van a ir aumentando los puntos. El último punto lo debes tejer sobre la segunda cadena que se hace en la vuelta anterior. Y como debemos empezar y terminar con aumento, entonces ya hice el primer punto, en ese mismo huequito debo tejer otro punto para así pasar de tener acá un punto a tener dos. Lo que sigues repitiendo es esta última vuelta que yo acabo de hacer. Es súper sencillo. Debes empezarla con un aumento. Después tejes todos los puntos que tengas hasta llegar a esquina. Las esquinas siempre nos quedan en la misma parte y siempre las debemos hacer de la misma manera. Un punto alto, una cadena y un punto alto. Después debes tejer todos los puntos que tú tengas disponibles hasta llegar a la siguiente esquina, en donde vuelves a tejer esquina, los puntos que tienes esquina, los puntos que tienes esquina. Y ya para terminar, después de esta última esquina tejes los puntos que tengas y en el último punto vas a tejer dos en ese mismo orificio. Lo que va a empezar a pasar en esta parte es que, como ves, ya se va formando más la figura que tenemos acá dibujada, y que en esta parte, con estos aumentos que le vamos haciendo, él nos va a ir formando la V, y a medida que vayamos avanzando se nos van a ir cerrando más los puntos hasta que lleguemos a la parte en donde nos cierre por completo en el pecho. Todas las vueltas que tú necesites hacer hasta que llegues precisamente a esa parte en donde se te cierre la parte delantera en el pecho. Si te quedan dudas, recuerda que tú este video lo puedes retroceder y pausar todas las veces que necesites. Seguí tejiendo lo que te acabo de explicar y en este momento yo ya tengo la medida hasta la mitad de mi pecho. Aquí al maniquí se le ve un poquito más arriba, pero es porque está mejor dotado que yo. Entonces, como puedes ver, en este momento estas dos puntas de los aumentos que le hacemos en esta parte también se juntan. Aquí lo que debes tener en cuenta es que llegue a la medida de tu pecho, pero también que te cierre en esta parte. Aquí en este momento vamos a cerrar esta parte, que ya en un momentico te lo explico. Le vamos a cerrar aquí adelante y también le vamos a cerrar aquí a los lados para formarle las mangas. Y las medidas que yo tengo acá, te recuerdo que el mío es talla S y que esta medida tan solo es una sugerencia. Siempre es mejor que tomes tu propia medida. Yo acá tengo 19 centímetros. Y en este momento esta parte, que ya va a ser de aquí en adelante el tronco, mide
39 centímetros. Acuérdate, siempre debes tomar tu propia medida. Aquí, ya después de haber tejido el último aumento, lo que vamos a hacer es unir esta punta con esta de acá. Entonces ubicas las dos puntas de esta manera, insertas la aguja, enganchas, sacas y sacas nuevamente. Con eso hiciste un punto deslizado. Ahora vas a asegurar con una cadena y cortas la hebra. Listo, ahora ya le vamos a cerrar mangas y vamos a continuar tejiendo de aquí hacia abajo. Vas a realizar esta parte en cualquiera de las mangas, puede ser acá o acá. Entonces juntas el aumento que tienes acá y el aumento que tienes acá. De esta manera introduces la aguja por la mitad y ahí vas a anudar el hilo. Y vuelves a introducir por ahí mismo, por ese orificio de la mitad del aumento de esta parte y la de este de acá. Enganchas, haces una y dos cadenas. De aquí en adelante este será el primer punto de la vuelta. Y ya lo que debes hacer es ir tejiendo todos los puntos que tengas acá. Debes ir tejiendo un punto sobre cada punto, o sea, ya no necesitamos hacer más aumentos. Entonces te vas a fijar que estés tejiendo en el punto que continúa ahí. Vas a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto que tienes disponible en la vuelta anterior. Así hasta que llegues a esta otra parte en donde también le vamos a formar la otra manga. Entonces sigues tejiendo así. Cuando llegues aquí a la parte del escote, simplemente sigues derecho, pero voy a llegar hasta ahí y ya te muestro cómo queda. Seguí tejiendo todos los puntos y llegué a la parte de la mitad del escote. Como puedes ver, tejí los puntos hasta los últimos que tengo acá. Y en este tengo el punto deslizado que hice para unir las puntas. Ese punto deslizado lo vas a dejar libre y vas a ir directamente aquí, que es el aumento. Y sigues tejiendo un punto sobre cada punto que tienes ahí disponible hasta que llegues a donde tienes los otros aumentos en donde se le debe formar la otra manga, o sea, hasta acá. Bien, después de haber hecho aquí el punto de la mitad del escote, seguí tejiendo un punto alto sobre cada punto alto y en este momento llegué al aumento. Enlazas, insertas por la mitad de ese aumento, vas a ir al otro aumento que tienes acá, insertas también por la mitad y ahora ahí, juntando esas dos puntas, vas a tejer un punto alto y ya te quedaron unidas. Se me deshizo el punto, vamos a volverlo a hacer. Y ahora sigues tejiendo todos los puntos que tienes acá. Acuérdate que aquí ya no estamos haciendo más aumentos. Simplemente tejemos un punto sobre cada punto. Cuando llegues a las dos cadenas que se hacen para empezar, lo que vas a hacer es que en la número 2 insertas y haces un punto deslizado. Y ya con eso se cierra esta primera vuelta después de hacer la división de mangas. Y así te debe quedar. Lo que sigue aquí en adelante es súper sencillo. Vas a tejer un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior, así hasta que tú obtengas el largo que desees para tu suéter. Cada vez que vayas a empezar una de estas vueltas, lo haces de esta manera. Vas a tejer dos cadenas, pero acuérdate que las haces muy sueltas. Vamos a hacer tan solo dos para que las uniones no se nos queden notando tanto.
Ahora enlazas y a partir del siguiente punto vas a empezar a tejer un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Llegué a las cadenas en donde había empezado y como puedes ver ya le di toda la vuelta tejiendo un punto sobre cada punto. Y ahora para terminar la vuelta insertas en la cadena número 2 con la que empezaste y haces un punto deslizado. De aquí en adelante sigues repitiendo esta última vuelta que te acabo de explicar. Recomendación: en este momento mídete esto que llevas y te aseguras que aquí en esto no te vaya a quedar tirante, o sea que puedas mover tus brazos cómodamente, porque es mucho más fácil si de pronto necesitas hacerle más vueltas para que te quede más amplio en esta parte, hacerlo en este momento y no después de que ya hayas terminado todo el saco. Ya le tejí el largo que yo quería. En total, a partir desde la primera vuelta después de división, le tejí 26 centímetros. Ahora lo que le vamos a hacer es el borde. De la manera en que le hacemos el borde aquí en la parte inferior, se le hace también en las mangas. Vas a tejer una cadena y en este momento esta cadena ya no va a contar como punto. Enlazas y aquí tienes las cadenas con las que se empiezan las vueltas. Las vas a tomar en relieve a la parte de adelante y haces un punto alto. Lo que vamos a hacer en esta parte es: vamos a tejer un punto alto en relieve por delante y en el punto siguiente vamos a tejer un punto alto en relieve pero llevado a la parte de atrás. Otra vez, un punto alto en relieve hacia adelante y un punto alto en relieve a la parte de atrás. Cuando termines vas a cerrar la vuelta en el primer punto alto que hiciste y lo cierras como siempre con un punto deslizado. Esta vuelta es la que vas a repetir todas las veces que tú necesites hasta que obtengas el ancho que desees para tu resorte. Tejes una cadena, que acuérdate que no cuenta, enlazas y aquí vas a tener la cadena de la vuelta anterior y el primer punto alto doble. Vas a tomarlos así, los dos juntos, y haces el punto alto. Lo que vas a repetir en esta vuelta es tejer los puntos que están en relieve a la parte de adelante nuevamente a la parte de adelante y los que están a la parte de atrás nuevamente a la parte de atrás, o sea que vas a tejer los puntos tal como vengan. Cuando llegues al final de todas las vueltas, siempre vas a cerrar no en la cadena que hiciste, sino en el punto alto. Y cierras con un punto deslizado. Acá tú le puedes tejer todas las vueltas que tú quieras hasta que obtengas el ancho que desees para el borde. Voy a tejer el mío y ya regreso para mostrarte cuántas le hice. Ya le terminé de hacer el borde que yo quería y en total le hice 1, 2, 3, 4 vueltas con el punto en relieve y esto tiene una medida de 3 centímetros. Para finalizar vas a tejer acá una cadena que esta cadena va a asegurar y ahora cortas y pierdes la hebra.
Vamos ahora a tejerle las mangas. Lo que yo voy a hacer en esta se hace exactamente en esta también. En las mangas, aquí te voy a explicar cómo le vamos a hacer unas disminuciones, pero eres tú, con respecto a la medida que tengas acá, quien decide qué tantas disminuciones le debe hacer. Vamos a insertar la aguja en esta parte y ahí le vamos a anudar el hilo. Sacas anillo y aquí vas a tejer 2 cadenas y como siempre en este proyecto las vas a tejer bien sueltas. Ahora te vas a ir tejiendo un punto alto sobre cada uno de los puntos altos que tienes ahí disponibles. Lo haces así por todo alrededor hasta que llegues acá nuevamente. Cuando le hayas terminado de dar toda la vuelta tejiendo un punto sobre cada punto, para cerrar vas a la cadena número 2 y haces un punto deslizado. Bien, entonces lo que te explicaba de las disminuciones, que aquí es donde tú vas a empezar a definir qué tantas disminuciones le vas a hacer. Lo que yo le voy a hacer es que cada 3 vueltas le voy a hacer una disminución. Esta que tejí acá me contaría como la vuelta número 1 sin disminución. Quiere decir esto que debo hacer 2 vueltas más así tejiendo un punto sobre cada punto. Y en la vuelta que sigue, o sea, sería la vuelta número 4, debo hacer una vuelta con disminución. Voy a tejer estas otras 2 vueltas y ya regreso para mostrarte cómo se hace la vuelta de disminución. Si por el contrario a ti tu manga te quedó muy ancha, entonces esto quiere decir que tendrás que hacerle disminución más o menos cada 2 vueltas o incluso cada una vuelta, o sea, una vuelta sencilla, una vuelta con disminución. Y así tú le vas a ir adaptando de acuerdo a cómo te haya quedado en esta parte tu manga. Por eso siempre mi recomendación es ir haciendo e ir midiendo. Ya le tejí las 3 vueltas que yo necesito antes de hacer la primera disminución. Vamos a empezar esta vuelta con las 2 cadenas. Siempre estas cadenas debes hacerlas flojas. Ahora enlazas. Vas a ir al primer punto que tienes ahí después de la cadena, enganchas, sacas por los 2 primeros y lo vas a dejar así. Con esto tienes un punto alto sin terminar. Enlazas y vas al siguiente y tejes otro punto alto sin terminar. Enganchas, sacas por los 2 primeros anillos y en este momento vas a quedar con 3. Enganchas, sacas y tienes esos 3 anillos ya juntos. Ahora, esta es la primera disminución y la única que le vamos a hacer en esta vuelta. Lo que seguimos es tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. A llegar acá en donde se empezó, o sea que únicamente le vamos a hacer esta primera disminución. Cuando llegues al final de las vueltas con disminución vas a cerrar como siempre en la cadena número 2. Voy a marcar esta vuelta porque te quiero mostrar algo más adelante. Para empezar las vueltas después de la que hicimos con disminución, como siempre con 2 cadenas, enlazas y ahora aquí vas a insertar en esta argolla que se te forma de estos 2 puntos que se cerraron juntos y vas a tejer un solo punto tal como te da ahí y sigues tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta que llegues al final y así vas a volver a tejer todas las vueltas que tú hayas definido acá antes de la disminución. O sea que yo aquí tendría que hacer 3 vueltas tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. Ya tejí las vueltas que yo necesitaba después de la disminución, que te recuerdo yo tengo que hacer son 3, 1, 2 y 3. Y adicional ya empecé esta también tejiendo, como puedes ver, un punto sobre cada punto y en este momento me faltan los 2 últimos por tejer porque
Para que nos queden las uniones lo más centrado posible, vamos a tejer una disminución de este lado y otra disminución de este lado. Acá cuando me toque que volver a disminuir, se lo voy a hacer de este lado, la siguiente de este lado, y así es la única manera que he encontrado yo para que esta unión no se nos vaya siempre como para un solo lado y que nos quede un poquito más centrado. La disminución siempre se hace de la misma manera, cerrando dos puntos altos juntos. Entonces enlazas, insertas, enganchas, sacas, sacas por los dos primeros y lo dejas así. Enlazas, insertas, enganchas, sacas, sacas por los dos primeros. Ahora tienes 3 anillos, sacas por esos 3 anillos y ya cerraste este en un solo punto. Y ya con eso tienes la disminución. Vas a cerrar la vuelta como siempre se hace y aquí vuelve otra vez a empezar la secuencia de tejer la cantidad de vueltas que tú necesites hacer sin disminución y a la siguiente la disminución, tal como te lo he venido explicando. Si no te queda muy claro esto, te recomiendo que retrocedas el video y lo pauses todas las veces que tú necesites. La cantidad de vueltas que tú le hagas con disminución de este lado deben ser las mismas que le hagas de este. Sigues tejiendo todas las vueltas que tú necesites con disminución hasta que tú obtengas la medida del ancho que desees para tu brazo. Después seguirás tejiendo vueltas de un punto sobre cada punto, o sea que después de que obtengas el ancho ya no vas a necesitar hacer más disminuciones. Así hasta que obtengas el largo que desees. Y si para la manga, al igual que yo, también le quieres hacer borde, ten presente los centímetros que le quieres hacer de borde. Entonces yo voy a adelantar mis mangas y ya regreso para ya mostrarte cómo le vamos a hacer el borde aquí en el cuello. Ya le terminé las mangas y en esta parte hasta ahí fue donde yo necesité hacerle vueltas con disminuciones. Te recuerdo que yo hacía 3 vueltas sin disminuciones y una vuelta con disminución, entonces eso fue lo que yo tuve que repetir hasta esta zona exactamente. Y ya de ahí en adelante, como ya tenía el ancho que yo deseaba para la manga, lo que seguía haciendo fue vueltas de un punto sobre cada punto, o sea, ya no le hice más disminuciones hasta que llegué al largo y ya le hice el borde. Este borde es exactamente el mismo que le hice acá. La cantidad de centímetros que yo le tejí a mi manga, contando el borde, fue de 44 centímetros. El borde se lo vamos a empezar a hacer por acá, por la parte de la espalda. Insertas la aguja en cualquier punto y anudas. Ahora insertas, enganchas, sacas anillito, tejes 2 cadenas que cuentan como el primer punto y ahora te vas a ir tejiendo un punto alto sobre cada punto que tienes disponible acá en la vuelta anterior. Aquí es súper fácil distinguir los puntos. Mira, sobre cada uno de estos debes hacer un punto alto. Cuando llegues aquí en donde tienes esquina, lo que vas a hacer es que tejes pero solo en los 2 puntos, no vayas a tejer en la mitad. O sea, yo ya tejí aquí en este primer punto alto, ahora me falta tejer en el siguiente. Y ahora sigo tejiendo estos puntos y aquí llego a donde empieza el escote. Después de haber tejido todos los puntos, uno sobre cada uno, y que llegues aquí en donde empieza la parte del escote, aquí también vas a seguir también tejiendo puntos altos, pero lo que vas a tener en cuenta es que por cada vuelta que tengas aquí al lado vas a tejer 2 puntos altos y que acá no vas a tener los puntos muy definidos, entonces vas a insertar la aguja por donde te quepa. Aquí yo ya tejí el primero de este de acá, me falta tejer otro más. Llego a la otra vuelta y repito 2 puntos altos, insertando la aguja en donde me quepa y así hasta que llegues aquí hasta
hasta donde te falte una vuelta para seguir al otro lado. Cuando le hayas tejido todos los puntos altos, mira cómo se te va a ver. Si tú le quieres dejar tan solo esta vuelta en el borde, se lo puedes hacer, pero a mí me parece que se ve mucho más bonito si le hacemos también el punto en relieve. Entonces aquí ya me falta tan solo esta vuelta para ir al otro lado. Vas a tejer el primero de los dos que normalmente tendrías que hacer acá. Ahora enlazas y vas a tejer el siguiente, pero no lo terminas, o sea, enganchas, sacas por los dos primeros y lo vas a dejar así. En este momento este es el punto que divide este lado del escote de este lado. Sobre ese vas a tejer otro punto sin terminar. Enganchas, sacas, lo dejas así. Ahora enlazas y tienes esta primera de todas las vueltas que tienes así a los lados y vas a tejer el primero de los dos que corresponde también sin terminar. Ahora vas a tener 4 anillos en la aguja, lo que quiere decir que tienes 3 puntos altos sin terminar. Vamos a agachar y sacar por todos esos anillos y con esto hicimos una disminución triple, que eso hará que esta parte del escote nos siga aquí en V y que no se nos vaya a deformar. Ahorita lo que sigues haciendo es un punto alto, que es el que te hace falta para completar los dos de esta primera vuelta, y sigues otra vez la secuencia que te expliqué. Vas a tejer así en cada vuelta lateral 2 puntos altos, de la misma manera que lo hacías acá, y después vas a tejer un punto alto sobre todos estos de acá hasta que llegues a la parte en donde empezaste. Para terminar esta primera vuelta voy a la cadena número 2 y cierro con un punto deslizado. Tejes una cadena, que esa cadena no cuenta. Ahora lo que vas a tejer es un punto alto en relieve a la parte de adelante y un punto alto en relieve a la parte de atrás, exactamente como se hacía en la parte del borde inferior que te expliqué ya hace un ratico. Un punto alto en relieve por delante y un punto alto en relieve por detrás. Así lo sigues haciendo hasta que aquí te falte un punto antes de este que cerraste junto. Ya te voy a mostrar mucho mejor. Seguí tejiendo un punto alto en relieve por delante y uno por detrás, y en este momento llegué a la mitad del escote. Entonces, lo que te decía, aquí tienes estos 3 puntos que cerraste juntos en la vuelta anterior. Esto lo vas a hacer hasta un punto antes de donde está esa disminución. Vas a continuar con la secuencia que tú vengas. En mi caso, aquí me correspondería tejer el punto alto en relieve a la parte de atrás. Entonces enlazo, tomo el punto que está antes de la disminución en relieve a la parte de atrás, que es así como me corresponde, engancho y saco por los dos primeros y lo voy a dejar así. Ahora enlazas y vas a llegar a los 3 puntos que cerraste juntos en la vuelta anterior. Lo vas a tomar en relieve a la parte que a ti te toque, bien sea adelante o atrás. Como es, este lo hice hacia atrás, entonces este a mí me corresponde tejerlo a la parte de adelante. Y como puedes ver, estoy pasando por todos esos puntos y ahí voy a tejer otro punto alto sin terminar. Enlazo y aquí llego al siguiente punto que me corresponde tejer a la parte de atrás. Saco por los dos primeros, quedo con 4 anillos, saco por esos 4 anillos y ahora continúo la secuencia. Este lo hice a la parte de atrás, entonces aquí sigo a la parte de adelante. A mí me dio la secuencia así, pero tú debes seguir la secuencia con la que tú vengas. Voy a marcar ese punto para poderlo distinguir mejor y también para mostrarte mucho más fácil. Entonces aquí lo que hicimos fue otra disminución triple y continuamos con la secuencia de los puntos en relieve que traigamos.
Ahora seguimos tejiendo la misma secuencia de uno por delante y uno por detrás, así por todo alrededor hasta que lleguemos acá, que fue en donde se empezó. Cuando termines esta vuelta con los puntos en relieve, vas a ir al primer punto alto en relieve que hiciste y cierras con un punto deslizado. La vuelta que voy a empezar es la que se debe repetir todas las que tú quieras hasta que obtengas la medida del ancho del borde para el cuello. Tejes una cadena, enlazas y ahora tomas estos dos puntos que son la cadena de la vuelta anterior y el primer punto alto en relieve, nuevamente en relieve a la parte de adelante, los dos juntos, y ahora sigues tejiendo los puntos que están en relieve a la parte de atrás, nuevamente a la parte de atrás, y los puntos en relieve que están a la parte de adelante, los tejes otra vez a la parte de adelante. O sea que vas a tejer los puntos tal como vienen. Lo sigues así hasta que aquí te falte un punto antes de donde se hace la disminución triple, o sea hasta este punto de acá. Cuando llegues a la mitad del escote, acuérdate que aquí lo haces hasta que te falte un punto antes de la disminución triple que se hace en la vuelta anterior. Vas a tomar el punto tal como venga. En esta parte a mí me toca tejerlo en relieve a la parte de adelante y lo voy a tejer, pero acuérdate que aquí no lo debo terminar. Ahora enlazo y estas disminuciones triples me corresponde tomarlas así, todos esos puntos a la parte de atrás. Si a ti te corresponde tomarlo a la parte de adelante, lo tomas a la parte de adelante, sacas por los dos primeros anillos y lo dejas así. Y ahora vas al último punto y este punto lo tomas nuevamente como te corresponda. A mí me tocó a la parte de adelante, saco por los dos primeros anillos y estos cuatro los voy a cerrar juntos. Sigues tejiendo los puntos como vienen, los que están por delante nuevamente a la parte de adelante y los que están por la parte de atrás a la parte de atrás. Cuando llegues al final de las vueltas del borde, siempre cierras en el primer punto alto con un punto deslizado. Vas a seguir repitiendo esta última vuelta que te acabo de explicar hasta que tú tengas el ancho que desees para tu borde. Aquí para mi borde yo únicamente le voy a hacer otra vuelta más. Para el borde de las mangas y de la parte inferior yo le hacía 4 vueltas, pero esta parte de aquí del escote no quiero que me quede tan grueso, entonces le voy a hacer tan solo una vuelta más. Después de que le termines de hacer esa vuelta, cortas, pierdes hebra y ya tienes tu suéter listo. Y esto fue todo por el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado mucho y por supuesto que te sea de utilidad. Si te animas a tejer este proyecto y me quieres compartir las fotografías por aquí en mis redes sociales, lo puedes hacer. Nos estaremos viendo en próximos tutoriales. Muchísimas gracias por verme y por quedarte hasta el final. Que estés muy bien.